La niña que ves en pantalla es Kaden Mancuso. Era todavía una infante de solo 7 años cuando su vida terminó de forma horrible. Lo más triste de esta historia es que su verdugo sería una persona muy cercana a ella. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Omar Millán, que me escribió: como siempre, Tess, excelente investigación, mientras pueda siempre vas a contar con mi apoyo. Es poco, pero siempre lo hago con mucho gusto. Tu trabajo vale la pena. Un abrazo enorme, sigue así, éxitos. Omar, nuevamente gracias por tu apoyo, lo aprecio bastante. Sé que eres un seguidor frecuente de mi canal y eso me enorgullece desde el alma. Gracias por estar aquí. Valoro y respeto mucho tu presencia, te envío un abrazo cósmico y deseo que las cosas en tu vida marchen de maravilla. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo primero que harías si te ganaras la lotería? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La pequeña señorita Kaden Mancuso, al igual que otras niñas de su edad, solo pensaba en jugar, divertirse, ir a la escuela y compartir tiempo con sus seres queridos. Era una niña amable con todos a su alrededor, dueña de una inmensa ternura y de un creciente talento para la danza y el canto. La señorita Kaden, de solo 7 años, se encontró con la fatalidad en los brazos de quien más quería. Un día en que por fin pudo compartir tiempo con él. La menor nació en el mes de octubre del año 2010 en la ciudad de Trenton, New Jersey, en Estados Unidos. Posteriormente se mudó con su madre y su padrastro a la ciudad de Pensilvania, donde vivía con su padrastro Brian Sherlock y sus hermanastros Kyler Sherlock y Blake Sherlock, a quienes quería muchísimo y con quienes mantenía una excelente relación filial. En la escuela, Kaden Mancuso solía mantener buenas calificaciones y ser el orgullo de sus maestros. Rara vez se la veía triste y amaba mucho a su madre y a su padrastro. También a su padre biológico, quien había sido vetado de la escuela de su hija por sus actitudes amenazantes y hostiles hacia maestros y personal de la institución educativa. La señorita Kaden Mancuso era hija del señor Jeffrey Mancuso y de la señora Catherine Giglio. Vivió con ellos gran parte de su vida, luego se separaron. Su padre era aparentemente bueno con ella, se preocupaba por su hija y se le veía feliz cuando estaban juntos. Ambos se querían y tenían un fuerte vínculo. Sin embargo, esta relación no era igual con la señora Catherine, de quien finalmente se separó, pues solían discutir y pelear demasiado. Jeffrey Mancuso era un hombre problemático y con características antisociales. Se había vuelto agresivo con el paso del tiempo. Su temperamento era muy volátil y pendenciero, solía meterse en problemas constantemente y se automedicaba consumiendo pastillas que desordenaban más su estado de ánimo, haciendo vulnerable a sus anomalías emocionales y psicológicas. Jeffrey Mancuso fue vetado de la escuela de su hija por acosar a los maestros y a los directivos. Varias veces había sido reportado ante la policía por su conducta y asimismo había pasado noches en el calabozo. Estaba inmiscuido en asuntos de agresiones verbales y físicas, tenía antecedentes penales por sus comportamientos y una mala reputación encima. El señor Jeffrey Mancuso y la señorita Catherine se conocieron en el año 2011 en la ciudad de Jersey Shore durante varias fiestas y salidas nocturnas. Su relación nunca fue del todo formal, estaban juntos por placer y diversión. Catherine consideraba que Jeffrey era un sujeto gracioso y agradable, disfrutaba mucho de la compañía de él, salían de fiesta y tenían encuentros sin compromiso, pero en aquellas andanzas la señorita Catherine quedó embarazada y estaba decidida en dar a luz a su hija. Jeffrey Mancuso y la señorita Catherine optaron por mudarse a vivir juntos en un mismo hogar, más por la idea de que su hija tenía el derecho a crecer dentro de una familia tradicional junto a su padre y su madre, más por la responsabilidad de la paternidad y de la maternidad que por el amor de pareja que realmente sentían entre ellos. De hecho,
Jeffrey y Catherine dormían en cuartos separados. En principio, esta extraña relación parecía de alguna forma funcionar tras el nacimiento de Kayden Mancuso. Sus padres mostraron su lado más amable y gentil con ella, incluso salían a veces a pasear entre los tres, como una familia convencional, pero el tiempo fue dejando su huella. Jeffrey consideraba divertido hacer bromas muchas veces subidas de tono o con aires bastante ofensivos. Estas bromas se volvieron cada vez más incómodas, todas eran dirigidas hacia la señorita Catherine, quien había aguantado bastante, y cuando las bromas perdieron su gracia, se volvieron directamente ataques, peleas, incluso llegando a la agresión física. La relación se había vuelto insustentable. Catherine no estaba dispuesta a seguir aguantando la patanería de su compañero sentimental, y cuando empezaron los golpes, Catherine de verdad temió por su vida. Fue estrangulada en una ocasión hasta casi perder la conciencia, pero no sabía cómo dejar a Jeffrey. Quería que su hija creciera feliz en un hogar tradicional, y aunque Jeffrey a veces regañaba a su hija, la mayoría de veces parecía ser un buen padre con ella. Durante esa temporada, Jeffrey Mancuso no solo desfogaba sus frustraciones y rabietas en casa, también en las calles lo solía hacer, peleando y discutiendo con extraños, comprando problemas para resolver a golpes. Saliendo de un bar en una ocasión, Jeffrey riñó contra un hombre que no conocía, con quien llegaron a los golpes por alguna tontería. Luego la pelea se hizo tan intensa que Jeffrey mordió cobardemente la oreja de su adversario, arrancándole un pedazo de piel y carne, acometida que lo llevó a pagar varios días en la prisión y los daños a su contrincante por agresiones personales. Catherine aprovechó que su pareja estaba en prisión y se fue con su hija a un apartamento diferente, emancipándose del díscolo y temperamental sujeto. En los acuerdos posteriores de la pareja ante la situación de su hija, lograron llegar al común acuerdo de que Jeffrey Mancuso podría ver a su hija esporádicamente, siempre bajo la supervisión de algún adulto o algún agente responsable. Al principio las cosas parecían funcionar bien de ese modo. Catherine, por otra parte, se volvió a formalizar con otro hombre y se enamoró de él, un sujeto llamado Brian Sherlock. El hombre parecía ser una buena persona, era amable con Catherine y una buena figura paterna. De hecho, tenía 2 hijos de quien era responsable, Kyler y Blake Sherlock, quienes se hicieron muy buenos amigos de la pequeña Kayden Mancuso. Aunque la nueva pareja de Catherine desarrolló un vínculo cariñoso de padre e hija con Kayden, la menor se seguía viendo con su padre biológico y comunicándose con él. Aún lo amaba muchísimo. Tiempo después, Catherine y Brian Sherlock se comprometieron, casándose formalmente. Jeffrey Mancuso se molestó mucho con la situación de su exnovia. Le daba rabia que pudiera estar feliz con alguien más que no fuera él. Pero incapaz de someter sus decisiones, decidió enfocarse en su hija, la pequeña Kayden Mancuso, a quien persuadió para vivir con él, tratando de enemistarla con su madre y su nueva familia. Sus intentos fueron tan desesperados que incluso acudió a la corte para pelear la custodia de la niña. Acusó sin pruebas a Catherine y a Brian Sherlock de ser malos padres, de ser negligentes, de maltratar a la niña y hacerla sufrir de hambre. Todas eran calumnias y acusaciones sin evidencia ni sustento. También llamó a la policía y les pidió que fueran a salvar a su hija, convenciéndolos de que algo grave realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, ante los llamados, la policía registró varias veces la casa de Catherine y Brian. También revisaron las condiciones de vida y el entorno donde crecían los niños, sin encontrar nada malo o siquiera sospechoso, ninguna muestra de negligencia o de descuido. Todo lo contrario, la familia era amorosa con los niños en casa y ellos eran felices. Debido a tantas falsas alarmas y llamadas calumniosas, la policía le advirtió a Jeffrey Mancuso que de seguir calumniando o lanzando falsas acusaciones contra su expareja y su familia, sería a él a quien le pondrían cargos penales y quien debería pasar nuevamente un largo periodo en la cárcel. Jeffrey Mancuso no cedió ante las amenazas de la policía y siguió llamando a la línea de emergencias. Una y otra vez,
Cada vez que le venía en gana para acusar sin evidencias que la familia donde estaba su hija la maltrataba y abusaba de ella, aunque ya se sabía que eran falsas alarmas, la policía o la justicia consideraron que el señor Jeffrey Mancuso solo era culpable de ser un padre desesperado, no un potencial psicópata, por lo que nunca se lo tomaron tan en serio. En entrevistas a la niña, la pequeña Kayden Mancuso confiesa que a veces sentía miedo de su propio padre biológico porque este era violento, a veces la gritaba o la regañaba. Declaró que en una ocasión vio cómo peleaba con su propia madre, una situación que marcó a la pequeña Kayden, quien sufrió mucho al ver llorar a su abuela. La señora Catherine Giglio, preocupada por la tediosa situación de recibir cada cierto tiempo a la policía en su casa o a los servidores públicos defensores de la infancia en su puerta, dispuestos a revisar cómo vivía con su hija, sabiendo que todas eran falsas alarmas, decidió tomar cartas en el asunto e ir directamente a la ley. Catherine trató de tramitar varias órdenes de restricción, pero la policía era demasiado clemente con Jeffrey Mancuso. Pensaban que era un buen tipo a pesar de sus antecedentes penales. Catherine, para argumentar su situación, llevó ante los estrados a varios testigos que declararon sobre el temperamento de Jeffrey. Incluso fueron varias autoridades escolares del colegio de Kayden Mancuso para contarles que el tipo no podía acercarse a la institución educativa porque estaba vetado por ser grosero y tratar de agredir a algunos maestros. Varios testimonios más salieron en público, por lo que el juez decidió ordenar terapia psicológica para los dos padres, tratando de mostrarse imparcial. Dichas terapias y evaluaciones psiquiátricas demostraron que ambos acudientes sufrían de una intensa ansiedad. No obstante, Jeffrey tenía también síntomas de depresión, sociopatía y de frustración. En las siguientes audiencias, Catherine solicitó al juez que las visitas de Jeffrey a su hija fueran supervisadas, como ya lo venían siendo. No obstante, el juez consideró que estaban siendo demasiado duros con Jeffrey. La misma niña decía que lo amaba y que quería estar con él, razón que para el juez se conmoviera y levantara la condición de comparecencia, permitiendo al padre de la niña estar con su hija sin supervisión de nadie, al menos durante un día a la semana, con la obligación de llevar a su hija de retorno a casa con Catherine al día siguiente. Luego de las audiencias, efectivamente el señor Jeffrey Mancuso llegó a casa de Catherine con la orden del juez en sus manos. Acompañado de varios policías, insistió en llevarse a la pequeña con él para estar juntos el fin de semana, pues legalmente estaba en su legítimo derecho, y así mismo procedió. El día 4 de agosto de 2018, Kayden Mancuso estaba en casa de su padre biológico. Pasarían el fin de semana juntos. Sin embargo, el domingo en la tarde, Jeffrey omitió el compromiso de dejar a su hija nuevamente en casa de Catherine. No lo hizo, preocupando a la madre, quien llamó a la línea de emergencias y a la policía para recibir apoyo. No obtuvo respuestas oportunas, ninguna autoridad respondió a la urgencia. Decían que si la niña estaba con el padre, no habría ningún problema, no estaba en ninguna situación de riesgo. La señorita Catherine se relajó y dejó pasar el fin de semana hasta el día lunes. El día lunes 6 de agosto, Catherine Giglio y su pareja deciden ir personalmente por su hija, ya que las autoridades parecían no querer hacer nada al respecto. Luego de llegar a la casa de Jeffrey y llamar a la puerta, la cual tenía las cerraduras abiertas, lograron entrar sin mucho esfuerzo. Brian Sherlock revisó por los pasillos, observó mientras su alma se partía en dos el cuerpo de la pequeña Kayden Mancuso sin vida. El llanto era inevitable. Luego llamaron a la línea de emergencias. La policía y los paramédicos llegaron al lugar en tiempo récord. No obstante, al revisar a la menor de edad, ella ya estaba muerta. Revisando las demás locaciones de la casa, varios agentes lograron dar con el asesino, el padre biológico de la niña, Jeffrey Mancuso, quien reposaba en su dormitorio completamente inerte, sin vida. Al parecer, luego de su crimen, el asesino decidió terminar con su propia existencia para no pagar por sus actos. Una nota escrita con odio y verdadera sed de venganza fue encontrada en el lugar del crimen. La nota decía: la familia obtuvo lo que merecía.
La autopsia de la pequeña Kayden Mancuso demostró que la pequeña murió de 4 contundentes golpes en la cabeza. Luego fue sofocada por una bolsa de plástico hasta que perdió su pulso. Funeral is scheduled this morning for a young girl who tragically died at the hands of her father earlier this week. Last night, family and friends, even strangers, attended a viewing for Kayden Mancuso, the 7-year-old who was killed by her father amid a custody battle. La muerte de la menor de edad causó una enorme conmoción a nivel mundial. Dejó a la familia completamente devastada, tanto la madre como el padrastro de la niña y sus hermanos. Todos se sumergieron en una profunda tristeza. It's just very, very hard because there's never going to be another person like her in the world. And she has touched everybody's life, and nobody's ever going to be... Anyone who knew her will not have a whole heart any longer. El Estado y la policía fueron demandados por no haber cumplido su promesa de protección y seguridad, por no haber respondido a las denuncias y a los llamados de emergencia cuando se dieron a tiempo, acusados de no tomarse el caso en serio, el cual pudo ser evitado si tan solo hubieran considerado los antecedentes de Jeffrey Mancuso. Una gran cantidad de firmas fueron recogidas con una petición para que el juez que permitió los nefastos hechos renunciara inmediatamente de su cargo por negligencia. Antes de terminar con este caso, quiero extender una reflexión breve. La primera es con respecto a la ética profesional que tenemos en cada uno de nuestros oficios. Si tú desempeñas cualquier labor, me gustaría que entendieras que actuando con ética es la forma más bonita de retribuirle a la sociedad la oportunidad de que tú puedas estar en ella y puedas aportar en la convivencia. Me parece inaceptable que hayan policías encargados de investigaciones criminales que sean negligentes con las propias víctimas. Esto únicamente demuestra que tenemos un grave problema estructural social. Y por otro lado, me gustaría extenderle a las personas de que trabajemos en la gestión emocional para que justamente casos como este no sucedan más. Porque a fin de cuentas lo que vemos aquí es una desestabilización emocional que en muchos casos se presenta y que muchas veces ni nos interesamos en preguntarnos cómo gestionar nuestras emociones para justamente no cometer locuras. Entonces es importante trabajar en nuestra gestión emocional, en nuestra salud mental, para así mismo poder garantizar el día de mañana ser ciudadanos en ejercicio de bien. Entonces cuidemos nuestra salud mental. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que si te gustó la investigación me puedes dejar saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón de descargar o compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de esas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.